El domingo pasado iniciamos el mes de la Reforma con la serie Verdades que Perduran. Dijimos que esta serie está basada en las enseñanzas de la Reforma cristiana, resumidas en lo que se conoció como las 5 solas, de latín sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura y solo Deo Gloria. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Y hasta aquí ustedes recordarán que hemos iniciado esta serie hablando de la primera sola, sola gracia, empleando el título Gracia, el regalo inmerecido. Si usted no escuchó este tema, le animamos a que entre al Facebook de la iglesia y pueda escuchar este mensaje que ya compartimos el domingo anterior. Pero hoy queremos compartir sobre la segunda sola, que es sola fide o sola fe, bajo el título Fe, la convicción incuestionable. Una de las cosas que Dios nos ha dado a todos sus hijos es una convicción irrefutable, incuestionable, por la cual nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Si yo preguntara en este momento si alguna vez a usted le han venido dudas acerca de su salvación, dudas acerca de si está en lo correcto, probablemente muchos de ustedes levantarían la mano y yo con ustedes. Porque es natural que en algún momento nos hayan venido dudas acerca de si somos o no salvos, si es que realmente estamos en la verdad. Porque nuestra naturaleza humana nos juega malas pasadas y a veces nos hace pensar de esa manera, ¿no? ¿Será verdad todo esto en que yo estoy? ¿Qué ocurre si al final de esta vida no existe nada, ¿no? El sabio Pascal, este físico matemático de siglos pasados, dijo: si tú crees en Dios y al final de la vida resultara que no existe nada, tú no has perdido nada. Pero si tú dejas de creer en Dios y lo dejas de lado y al final de tu vida compareces ante Él, habrás perdido todo, ¿no? Por lo tanto, Dios, que no es un insensato ni hace las cosas al azar ni por gusto, le ha dado a usted y a mí los recursos espirituales divinos para estar seguros de nuestra salvación y para despejar las dudas que vienen a veces a nuestra vida respecto a nuestra relación con el Señor. Y uno de esos recursos es justamente la fe, la sola fe que Dios nos ha dado a sus hijos y que la misma palabra de Dios alimenta para que nosotros podamos estar segurísimos de nuestra salvación. Ahora, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, relatan dentro del ministerio del Señor Jesús un episodio bastante interesante en que un joven de buena posición social y económica se acercó una vez al Señor Jesús y le preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No? ¿Qué de bueno puedo hacer para garantizar que voy a tener la vida eterna? Esta pregunta de este joven encierra los 2 interrogantes que todo ser humano tiene. Son preguntas existenciales que se hacen todos los seres humanos. Sin importar qué religión tenga uno, más de una vez en la vida uno se ha hecho estas preguntas. La primera es: ¿qué me pasará después de la muerte? ¿A dónde iré? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No? ¿A dónde me tocará ir? Todos los seres humanos se hacen esta pregunta. Crean o no crean en Dios, se hacen esta pregunta porque Dios ha puesto en nosotros conciencia de eternidad, conciencia de que hay algo más después de esta vida. Así que aunque algunos se llenen la boca diciendo: yo no creo en Dios, yo soy agnóstico, yo no creo que después de esta vida haya nada, siempre está esa inquietud interna. Pero ¿y si existe algo después de esta vida? ¿Dónde será? ¿Iré o no iré? ¿Cómo estaré preparado para enfrentarla? Y la segunda pregunta que encierra el interrogante de este joven es: ¿qué puedo hacer para que me vaya bien en la otra vida? ¿Qué puedo hacer para asegurar que en esa otra vida me vaya bien? Todo ser humano vive pensando
en que puede hacer algo personalmente para mejorar su situación eterna, para arreglar sus cuentas con Dios a través de sus propios medios, lo cual por supuesto no es real. Este pensamiento nos explica por qué existen tantas religiones en el mundo y cada vez aumentan más, porque lejos de disminuir, las religiones van en aumento, ¿no? Solamente en la India tienen más de 5.000 dioses, más de 5.000 dioses, imagínense. Prácticamente, si le rezaran a cada uno, cada día tendrían que estar rezando a muchos dioses. Bueno, es que religión, no se olviden ustedes, viene del latín religare. Esa palabra está ya asumiendo que el ser humano está lejos de Dios y que tiene que reunirse, religarse, reencontrarse con Dios. Entonces toda religión es un esfuerzo humano o un intento humano de reconectarse con Dios. Todas las religiones del mundo nos presentan recursos o esfuerzos humanos para intentar llegar a Dios a través de nuestros propios medios. Son como escaleras que se construye el ser humano para tratar de llegar al cielo, ¿no? Pero ninguna escalera llega hasta Dios. Desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, según Génesis 3, el ser humano se sabe y se siente descalificado delante de Dios. Pero lejos de hacer lo correcto, al igual que Adán, trata de justificarse y trata insistentemente de encontrar una fórmula para poder llegar a Dios sin hacer caso a lo que Dios nos pone en su palabra. En los inicios de la historia, en el Antiguo Testamento, se dice que el libro más antiguo fue el libro de Job. Este personaje Job preguntó en el capítulo 9, versículo 2 de su libro, dice: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿No? ¿Cómo será posible que el hombre sea declarado justo delante de Dios? Y ya la inquietud, ya la pregunta está sugiriendo que todo ser humano se siente injusto delante de Dios. En otras palabras, nos sentimos no merecedores de presentarnos delante de Dios con la conciencia limpia. Por eso es que muchas personas, cuando tienen alguna situación que amenaza su vida, una enfermedad, un accidente, ¿no?, alguna situación peligrosa, algunos se atemorizan más que otros, no tanto por el hecho de la muerte en sí, sino qué pasará después. ¿A dónde iré? ¿No? ¿Y estaré o no preparado para enfrentar esa situación? Tal como señalamos el domingo anterior, en los tiempos de la Reforma, la iglesia tradicional de aquel entonces sostenía que para alcanzar la salvación había que acumular méritos, había que hacer buenas obras para alcanzar la salvación. Además, debían sujetarse estrictamente a los mandatos de la Santa Iglesia Católica Romana y Apostólica. Y también debían pagar indulgencias para que sus muertos salgan del purgatorio y puedan ir al cielo. Es allí donde aparecen personajes como Martín Lutero y otros reformadores de su época, que no hicieron sino redescubrir en la palabra de Dios justamente lo que el Señor escribió a través del apóstol Pablo en Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe, ¿no? El justo vivirá por fe. ¿Cómo es que uno alcanzará justicia? A través de la fe. ¿Cómo es que uno puede ser declarado justo delante de Dios? A través de la fe. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la fe? Nos dice muchísimas cosas y no vamos a poder decirlo todo en esta mañana. Pero volviendo a la historia del joven rico que hicimos alusión hace unos instantes, los evangelistas relatan que este joven se había esforzado desde su juventud en hacer las cosas bien, procurando cumplir los mandamientos del Señor. Cuando Jesús le dijo: los mandamientos sabes, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, él le interrumpe y le dice: todo esto ya lo he hecho desde mi juventud, ¿no? Ya he procurado cumplir con todos estos mandamientos desde que yo tengo uso de razón, pero aún con todo no me siento bien. Aún con todo, ¿qué más me falta?
El Señor Jesús veía que este joven se sentía frustrado. Se daba cuenta de que para él no era suficiente todo lo que había hecho y se seguía sintiendo lejos de Dios. Lo triste es que su reacción posterior fue lamentable, porque cuando el Señor Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, dice que este joven se puso triste y se fue. Y triste porque él tenía en su corazón en demasiado lugar su posición económica, su posición social, sus bienes materiales, y de renunciar a todo a cambio de seguir a Jesucristo le parecía demasiado. Evidentemente, aunque pretendía justificarse delante de Dios, no tenía un lugar especial para Dios en su vida. Y cuando se fue, triste, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Y el Señor Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los seres humanos sí es posible para Dios. Este texto tiene dos partes. Hay algo que es imposible para los hombres y hay algo que solamente es posible para Dios. ¿Qué es imposible para los hombres? Alcanzar la salvación por sus propios medios. Nunca por nunca el ser humano alcanzará la salvación a través de sus propios recursos. Pablo lo dijo cuando escribió su carta a Tito en el capítulo 3, versículos 4 en adelante. Lo leemos así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿cómo? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No fue por las obras justas que nosotros hayamos hecho que Dios nos ha salvado, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El Señor nos ha dado a nosotros la posibilidad de ser salvos no por nuestras obras, sino por medio de las obras y méritos que Jesucristo consumó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahí entonces encaja la segunda parte del versículo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo posible para Dios, ¿qué es? Darnos su salvación. Y por gracia, por medio de la fe. No hemos tenido que intervenir nosotros. Vino gratuitamente la salvación a nuestra vida. Dios la preparó completa de antemano para que simplemente la recibamos, para que simplemente la aceptemos. Y el medio para aceptarlo es la fe que Él nos da para creer que la obra de Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. Fe es lo que Dios nos ha dado como regalo, como dádiva. Por eso Pablo, y lo vimos ya el domingo anterior, dijo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte o se gloríe de ello. Es decir, por gracia, gratuitamente, Dios nos ha dado la salvación. Esta salvación viene tan solo por un acto de fe, y este acto de fe no brota de nosotros, sino que nace de Dios mismo. Dios pone esa fe en nuestros corazones para aceptar esta verdad que ha estado puesta desde hace miles de años atrás. Sin embargo, el ser humano la ha ido rechazando, buscando siempre encontrar una fórmula personal, una fórmula a su medida, una fórmula agradable para el ser humano. Pero no se trata de que nos agrade a nosotros, se trata de que le agrade a Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto la fórmula, el recurso para que seamos salvos todos nosotros. Y es que, como dice Juan 3:16, nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tenga fe, que cree en Él, no se pierda, sino tenga
vida eterna. Y el Señor esto lo ha puesto universalmente para todos los seres humanos, ¿no? No es que cada uno va a encontrar su fórmula de salvación, sino entonces todo el mundo tiene derecho a seguir buscando su religión. No, tenemos que buscar no esa escalera que nosotros construyamos, sino mirar esa escalera que desciende del cielo hacia nosotros. Y esa escalera es Jesucristo, el puente que nos une con Dios. El gran regalo de Dios es habernos dado fe para creer en Cristo como nuestro único Salvador personal. Ahora, de lo mucho que la Biblia nos dice acerca de la fe, estamos escogiendo 3 aspectos importantes para resaltar en este momento. En primer lugar, Romanos 1:17, que ya hemos aludido, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hemos hecho alusión a Martín Lutero, este hombre que nació en Alemania en el seno de una familia minera allá por el año 1483. Siendo joven, en 1501 empezó sus estudios en la Universidad de Erfurt, terminando su maestría en 4 años. Al terminar sus estudios, empezó inmediatamente a estudiar Derecho, pero un incidente cambió totalmente su vida. Un mes de julio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y en medio de la tormenta un rayo le cayó encima y por poco lo mata. Al verse tan cerca de la muerte, reconoció que no estaba listo para presentarse ante Dios. Y entonces, como él era devoto católico de Santa Ana, patrona de todos los mineros, decidió convertirse en un monje agustiniano. Dentro de los claustros agustinos empezó su búsqueda de Dios y se mostraba desde un inicio como un discípulo muy obediente. Practicaba el ayuno, practicaba la meditación, practicaba la reflexión y 6 horas cada día rezaba las oraciones que le habían enseñado. Sinceramente, Martín Lutero pensaba que así iba a conseguir la salvación. Antes de los 2 años ya fue ordenado sacerdote y siguió estudiando teología. Pero en el año 1510, su orden agustinia lo envió a Roma para una tarea y allí fue testigo de algo que lo asombró tremendamente. Vio la venta de las indulgencias como una alternativa a las buenas obras. Es decir, si por medio de las obras te cuesta demasiado alcanzar la salvación, entonces paga unas cuantas indulgencias para que entonces te den el cielo garantizado, ¿no? Y aún si tenías algún familiar fallecido, entonces podías pagar indulgencias para que salga del infierno y se vaya al cielo. Evidentemente eran tiempos en que, como se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, la iglesia necesitaba recursos y de esa manera salió ese pensamiento equivocado, por cierto, y hereje, de que la salvación se podía conseguir por medio de indulgencias. En el año 1512, Martín Lutero alcanzó el doctorado en teología y se convirtió en un profesor de la Universidad de Wittenberg, donde llegó a ser muy reconocido por todos sus colegas y aún superiores. Pero a pesar de ello, él seguía sintiéndose frustrado. Seguía con esa inquietud de no tener la tranquilidad de saberse salvo. Y él decía: si me tocara partir de ese mundo, yo no estoy seguro de ser salvo. Practicaba muchas disciplinas religiosas, inclusive hasta practicaba la autoflagelación como una manera de tratar de conseguir el perdón de Dios. Pero nada de eso le hacía sentir justificado ni salvo de sus pecados. Pero como siguió leyendo las Escrituras y estudiando la Biblia, un día fue impactado por la lectura y estudio del libro de Romanos, carta escrita por el apóstol Pablo. Y allí descubrió justamente lo que nosotros estamos hablando en esta tarde, que la salvación no se puede lograr por las obras, sino solamente por medio de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo,
como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Siguió estudiando con mucho esfuerzo y llegó a escribir 95 tesis en las cuales él argumentaba con la Escritura, con la Biblia, que no era posible alcanzar la salvación por medio de ningún mérito u obra humana, mucho menos por las indulgencias. Pero como sus autoridades no le hicieron caso, al contrario, lo amenazaron con declararlo hereje, un día, un 31 de octubre de 1517, fue a las puertas de la Catedral de Wittenberg, que era algo así como el muro de información pública, y ahí clavó sus 95 tesis, diciendo: esto creo yo y esto lo declaro para que todos puedan conocerlo. Definitivamente era un desafío a la autoridad de la iglesia de ese entonces, porque él estaba cuestionando todo lo que se venía enseñando en forma equivocada, por cierto, acerca de la salvación, y estaba bien poniendo muchos argumentos de la Biblia, diciendo: por gracia, por fe, por la palabra de Dios, por Cristo solamente somos salvos, y por eso hay que darle la gloria a Dios. Desde entonces, él siguió estudiando más la Escritura y, por supuesto, resaltando este texto que no solamente está en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá, sino que ya había sido escrito muchísimo antes por el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4 de su libro profético. Igual que Lutero, otros reformadores de la época enseñaron y sostuvieron claramente que la justificación y la salvación no se obtienen por méritos ni obras humanas, sino solo por gracia divina y por fe en Jesucristo como único Salvador. La segunda cosa que queremos decir acerca de la fe está encerrado en el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes quizás tendrán algún amigo o familiar que le dice esto: no tienes que hablarme de tu fe porque yo también tengo mi fe. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿No? Que alguien dice: yo también tengo mi fe. Bueno, mucha gente cree que el sentir o el tener convicción de que uno tiene su fe, esa fe ya es suficiente. Debemos tener en claro que la fe que lleva a la salvación no es esa fe mística o esa fe religiosa que a muchos los hace sentir bien porque los hace sentir espirituales, ¿no? Hay una fe mística, espiritual, que todo ser humano tiene, basada en una creencia, basada en una religión, y que lo hace sentir a uno satisfactoriamente bien, porque uno se siente espiritual, se siente cerca de Dios. Pues bien, aunque tú te sientas bien, eso no necesariamente significa que sea lo correcto. También hay otro tipo de fe, que es la fe intelectual, que nos lleva a creer en un ser superior, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años atrás le testificaba a un joven que estaba, era de mi propia edad cuando yo también era joven, ¿no? Pero él estaba esclavo del alcohol, ¿no? Desde los 13 años, 11 años había empezado a libar alcohol y ya era un adicto al alcohol. Y él se había inscrito en Alcohólicos Anónimos y me dice: yo quiero salir de alcohol, ya tengo años en Alcohólicos Anónimos y todavía no puedo salir. Y yo le decía: mira, es que tú estás buscando solamente salir del problema del alcoholismo y tú no estás preocupado por tu vida en sí, ni qué será de ti después de esta vida. Por lo tanto, le presenté a Jesucristo como Salvador personal. Y él me dijo: no, yo ya tengo mi fe, ¿no? Yo creo en un ser superior, ¿no? Pero este ser superior no me ha sacado totalmente del alcohol. Cada cierto tiempo vuelvo a recaer. Y yo dije: tú nuevamente te digo, estar queriendo encontrar a Dios para un beneficio que te interesa a ti, pero no estás queriendo buscar a Dios para que Dios intervenga en toda tu vida. Y ese es el gran problema del ser humano. El ser humano busca una religión o busca a Dios para sacar algún provecho de Dios que a uno le interesa, pero no para encajar en los propósitos que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Por lo tanto, queremos usar a Dios en lugar de entregarnos a Él
como debe ser. La Biblia dice entonces que este tipo de fe intelectual es una fe que inclusive los demonios tienen, que aún Satanás mismo cree en este Dios, pero eso no significa que sea salvo. Santiago capítulo 2, 19, hasta los demonios creen y hasta tiemblan, dice, pero no significa que sean salvos. Para los reformadores, la fe que salva es esa que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tomando como base las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y hay por lo menos 3 pasos que esa fe nos muestra para alcanzar la salvación. Primero, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que se hizo hombre, se encarnó para venir a este mundo personalmente y dar su vida en la cruz a fin de poder declararnos justos. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo nos quiere declarar justos? Aceptando que Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz y nosotros identificándonos con Él como nuestro Salvador. Por lo tanto, nos puede declarar justos porque Él ya pagó por nuestros pecados. Si usted tuviese una deuda conmigo y yo le estoy diciendo, págame porque ya ha pasado mucho tiempo y ya tu deuda, si yo te cobrara todos los intereses que eso me podría dar, sería mayor tu deuda, ya es tiempo que me pagues. Y usted dice, espéreme pastor, todavía no puedo pagar. Y estamos así en ese problema, nuestra amistad empieza a perderse, la confianza se empieza a deteriorar, hasta que un día, de repente, viene ante mí y me dice, no tengo todo, pero tengo la mitad. Y yo le digo, no, ya la deuda está pagada. ¿Cómo que está pagada? No sé, pero en mi cuenta apareció la cantidad que tú me debías y pensé que eras tú. Y usted me dice, no, yo no la pagué. Evidentemente, alguien ha pagado esa deuda en lugar mío. Pues eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él pagó en la cruz nuestra deuda y por lo tanto nos puede declarar inocentes, nos puede declarar justos porque ya no tenemos deuda con Dios. Nuestra deuda de pecado fue pagada por Él al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso es lo que Jesucristo hizo para poder declararnos justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. En segundo lugar, después del arrepentimiento y creer en Cristo como nuestro Salvador y justificador, tenemos que reconocer que Cristo es el único que ha podido pagar nuestros pecados y nuestras culpas, y no hay otro medio de salvación en toda la tierra. En otras palabras, renunciamos a cualquier otra posible fuente de vida o fuente de fe, ¿no? Por algo Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo estaba llevando a la tierra prometida, le dio los 10 mandamientos. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y encima no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás delante de ellos, ¿no? Porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué le estaba diciendo Dios? En primer lugar, no tengas otros dioses porque no existen. Si tú crees que hay otros dioses, esos Satanás y sus demonios disfrazados de religiosidad. Así que no tengas otros dioses. Y no te hagas imágenes como hacen todas las otras culturas paganas de las tierras vecinas. No te inclines ante esas imágenes porque son demonios escondidos que están queriendo recibir la gloria que solamente Dios merece. Y si lo haces, vas a tener consecuencias espirituales sobre tu vida. Y no solamente sobre tu vida, sino también sobre tus hijos y sobre tus nietos y hasta tus bisnietos. Es decir, por 4 generaciones arrastrarás consecuencias de pecado sobre tu familia. ¿Usted no ha visto que hay familias en las cuales hay pecados que parece que han afectado a toda la familia? Por ejemplo, hay familias que tienen el problema de la mentira y que todos son mentirosos, ¿no? Hay familias que son estafadores.
Siempre están engañando. Hay familias que tienen problema de pecado sexual, donde nunca ha habido un matrimonio en la familia que sobreviva. ¿Conoce algunas así? Pues bien, ¿cuál ha sido la raíz? La raíz ha sido idolatría. La raíz ha sido no tomar en cuenta a Dios, y encima de no tomar en cuenta a Dios, hacerse de un ídolo, hacerse de una religión, hacerse de alguien o una creencia en la cual, sin darse cuenta uno, está dando tributo a espíritus inmundos, a demonios disfrazados. Y la Biblia habla de que hay demonios que justamente promueven ciertos pecados, ¿no? Ciertos pecados. Así que si uno le ha estado rindiendo culto a demonios que promueven ciertos pecados, esos pecados invaden la vida de uno, invaden su pensamiento, su conducta, y también eso sigue pasando de generación en generación. Hasta que alguien, por gracia de Dios, se convierte. Y al convertirse a Jesucristo está cortando esa cadena de maldad y abriendo la posibilidad que sus descendientes también puedan recibir la verdad de Dios como herencia, y de esa manera ese pecado queda borrado o quitado de esa familia. Por eso es tan importante que nosotros no nos quedemos tan solo con la idea de que soy salvo yo y punto. Sino que si viene la salvación a mí, es porque Dios quiere traer salvación a mi familia, a mi casa. Como el carcelero de Filipos, ¿no? Cuando Pablo estaba ahí en Filipos y fue encarcelado por predicar el evangelio, y esa noche hubo un terremoto y entonces las puertas de las celdas se abrieron. Este carcelero pensó en suicidarse pensando que habían escapado todos los presos, y Pablo le dice: detente, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y entonces el hombre dice: ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu familia, también tu casa, ¿no? Y aquel día dice que se convirtió él, y todo lo de su casa también se convirtieron en Jesucristo, y empezó una nueva historia para él y para sus descendientes. Por eso el Señor quiere que el evangelio llegue a una persona, para que esa persona traiga el evangelio a toda su familia, y esa familia a todo su entorno de amistades, a toda una sociedad, a todo un país. Nosotros todavía estamos apenas en el 17-18% del Perú, y tenemos un 72% por delante, o 82% por delante que alcanzar. Así que tenemos que seguir orando que el evangelio llegue a toda nuestra patria. Ese será el único cambio real y radical en nuestra patria. Mientras tanto, mientras el paganismo, mientras la idolatría estén en nuestra patria, seguiremos con corrupción, seguiremos con pecados sexuales, seguiremos con mentira, seguiremos con asesinatos y todos los males que ya, para qué se los cuento si lo vemos en las noticias todos los días. Solamente Jesucristo puede cambiar la historia de nuestras familias y de nuestros países. Y en tercer lugar, además de aceptar a Cristo como único Salvador, hay que aceptar que esta fe que salva es aquella que produce cambios en la vida de quienes auténticamente se convierten a Cristo como Salvador y Señor, ¿no? La fe que salva es una fe que cambia. No simplemente dice: ya eres salvo y de aquí en adelante, el día que te mueras, irás al cielo. No. La fe que salva es que a partir de la conversión a Jesucristo, esa persona es una nueva criatura. Y las cosas viejas que tienen que pasar para entonces convertirse en cosas nuevas, vida nueva. Somos, dice Efesios, hemos leído Efesios 2, 8 y 9, dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó para buenas obras desde el principio, pero el pecado nos alejó de esas buenas obras y empezamos a producir pecado, ¿no? No es que la producción de pecado nos convirtió en pecadores, es porque somos pecadores que hacemos pecados. Entonces, cuando nos convertimos a Jesucristo por fe en Él, un cambio, una metamorfosis se empieza a producir en nosotros. Y esa transformación hace que
Si antes invertíamos nuestra energía, nuestra mente, nuestras fuerzas en pecar, ahora el Señor permite que nuestra energía, nuestro interés produzca buenas obras, como debió haber sido desde el principio, si no hubiera entrado el pecado en nuestra naturaleza. Pero en tercer lugar, los reformadores también destacaron otra verdad que está encerrada en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe que salva es la que da paso a la fe de vida, a la fe de experiencia, aquella que confía plenamente en Dios y en base a una relación firme y estable con Él. Dios no quiere simplemente un buen inicio. Dios quiere un buen inicio y también una vida que continúe en esa relación sana, buena y fuerte con Dios y que termine finalmente en una ascensión a los cielos para ir a su presencia, donde todo será aún mejor. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno recibirá de parte de Él lo que uno espera, porque así Él lo ha prometido en su palabra. Es vivir convencido que aquello que aún no se tiene, lo vamos a recibir porque ya lo tenemos tan solo por el hecho que Él lo ha dicho en su palabra. Él lo ha prometido. Como hijos de Dios vivimos sostenidos por las promesas del Señor. Confiamos plenamente que Él tiene planes buenos para nosotros. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere que tu vida y mi vida, hermano, hermana, sea una vida no simplemente que se salve en el más allá, sino que cambie aquí, en el más acá. Aquí en este mundo ya quiere el Señor darnos los beneficios, los resultados de esa nueva vida transformada que el Señor quiere operar en la vida de los creyentes. Para el Señor ya somos justos por medio de Cristo, pero mientras vivamos en este mundo, el Señor quiere seguir transformándonos, quiere seguir santificándonos. De ahí viene la idea de santificar. Nos sigue apartando del pecado para que podamos enfocarnos en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. Pero terminamos con eso. Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A simple vista, este texto contradice todo lo que hemos estado diciendo, porque está diciendo que la fe sin obras es muerta, ¿no? Muchos reformadores al principio cuestionaron el libro de Santiago. Santiago fue hermano carnal de Jesús, fue uno de los hermanos de Jesús, igual que Judas, que también escribe otra epístola. Y dijeron, ese libro no debe estar en la Biblia, porque está hablando que la salvación es por fe, pero también por obras. Estamos retrocediendo entonces. Pero no es que Santiago estaba predicando que la salvación es por fe y obras. Estaba diciendo que la fe auténtica es aquella que se traduce en buenas obras, aquella que se muestra en buenas obras. En otras palabras, el Señor opera un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de visión. Si antes vivíamos para el pecado, ahora vivimos para Dios y vivimos para hacer bien al prójimo. La fe verdadera produce cambios verdaderos. Por eso San Pablo escribió en 2 Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero noten lo que dice el versículo 18 en adelante, que muchas veces no leemos. Y todo esto proviene ¿de quién? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. El Señor está diciendo,
Yo quiero para ti la salvación eterna, pero también quiero la salvación en este mundo, operando cambios y transformaciones en tu vida. ¿Y para qué? ¿Solamente para que seas feliz tú? ¿Solamente para que vivas bien? ¿Solamente para que estés bien contigo mismo? No. Sino para que esos cambios que Dios va a producir en tu vida, además de bendecirte a ti y bendecir a tu familia, pueda ser un testimonio al mundo de algo que no puede hacer el hombre, ni ninguna religión, sino solamente la puede hacer Dios. Y te pongo a ti como embajador para que tú también digas a otros aquello que otro te dijo a ti antes, que la salvación no es por obra sino por medio de Jesucristo, y que tú eres un testigo viviente de esa realidad, que lo que no pudiste lograr en tus fuerzas lo lograste el día que creíste en Jesucristo como tu Salvador personal y lo aceptaste como tu único Señor. Y desde entonces el Señor está cambiando tu vida para tu bendición, para la bendición de los que te rodean y también para testimonio de aquellos que no creen, pero Dios quiere que crean en Él como su Señor y Salvador. Y por eso el Señor nos ha puesto a ti y a mí como embajadores. ¿Y qué es un embajador? Es un representante del gobierno o del rey o del presidente que un día irá personalmente, pero por ahora todavía no está. Y Jesucristo prometió venir otra vez para llevar a su iglesia. Ya no vendrá a morir en una cruz, vendrá por segunda vez para llevarnos con Él. Y antes que Él venga para ese momento de salvación, pero también de juicio para aquellos que lo han rechazado, Dios nos ha puesto a ti y a mí como embajadores para anunciar ese mensaje. Nosotros somos testigos y debemos ser testigos hasta lo último en la tierra. Hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo hasta que Cristo vuelva. Y por eso la fe que Él nos ha dado es la que produce cambios. Cada vez que tú y yo nos apropiamos de lo que la palabra de Dios dice, aunque mi razón o mi egoísmo natural me dice haz lo contrario, la Biblia me está diciendo esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Esto es lo que te da credenciales de ser un hijo de Dios. Y eso te da la autoridad de poder decirle a otros, Dios también quiere hacer este cambio en tu vida. Dios también puede hacer esto en tu vida. Si la iglesia de hoy no tiene el impacto que tenían los primeros cristianos del siglo I, es porque para nosotros la vida cristiana se nos ha vuelto muy sencilla, muy fácil, ¿no? A ellos los persiguieron, a ellos los encarcelaron, a ellos los pusieron en el circo romano para que las fieras los devoraran o los gladiadores los descuartizaran. Nosotros podemos caminar por la calle con nuestra Biblia en la mano y no tenemos problema alguno. Podemos entrar al templo y nadie nos prohíbe, ni nadie nos encarcela al salir de aquí. Podemos entrar inclusive de frente por medio del Facebook o el internet y ver cuánto programa cristiano querramos ver. Tenemos libertad que no tuvieron los primeros cristianos. Pero ¿qué nos falta? Nos falta esa conciencia, esa vida de fe que se traduce en una vida transformada, una vida comprometida, una vida totalmente leal a Dios, en la cual renunciamos voluntariamente a nuestras comodidades personales para incomodarnos por causa de la predicación del Evangelio. Y hermano, hermana, una pregunta que yo me hago a mí mismo y te invito a hacerte tú: ¿qué tan cómodo estoy viviendo como cristiano? Porque si estoy demasiado cómodo, esa quizás es la razón por la cual no inquieto a nadie con mi vida y con mi predicación. Debo ser un cristiano que trasciende con su testimonio y con su proclamación a otros, diciendo: tú puedes tener algo diferente, tú puedes ser alguien mejor. Yo tengo eso mejor, tengo a Cristo y tú puedes tenerlo si es que le aceptas como tu salvador personal. Muchos cristianos murieron por causa de su fe en la antigüedad, pero la sangre de esos mártires fertilizó la tierra
para que el Evangelio penetre a aquellos que todavía no lo habían recibido. Y por eso es que el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Si el Señor no lo permite, y Dios quiera que no lo permita, no habrá persecuciones como en la antigüedad, pero otro tipo de persecuciones podemos estar viviendo hoy en día. Y aún la comodidad, el confort, puede ser una trampa del enemigo para que nosotros no nos inquietemos a predicar el Evangelio. Termino con esto. A comienzos de los 90 estábamos en pleno terrorismo. 2 grupos terroristas tenían atormentado de todo el Perú con sus cochebombas, con sus raptos, con sus explosiones, con la caída de torres de corriente, etcétera, etcétera. Y se levantó en el Perú un fervor de oración. Nació el Movimiento Nacional de Oración, algunos recordarán, ¿no? Y se hacía oraciones en las casas y en los templos y por la radio, las 24 horas del día. Y un día, en tan solo un solo mes, el señor Abimael Guzmán y el señor Polay fueron tomados prisioneros y el terrorismo empezó a ser combatido. ¿Qué ha pasado 30 años después? La iglesia cristiana se ha conformado con que no haya terrorismo, con que la situación socioeconómica en el Perú mejoró, y ahora porque el dólar se nos dispara, estamos otra vez quejándonos y estamos inconformes con un gobierno de turno que, dicho sea de paso, tiene muchas contradicciones. Pero ¿es eso sufrir por causa del Evangelio? ¿No será que el Señor nos está diciendo: arrodíllate, clámame a mí, como lo hiciste cuando estabas desesperado? Y no solamente por un cambio socioeconómico y político, sino por un cambio espiritual. Porque cuando hay un cambio espiritual en tu país, entonces las cosas cambiarán para siempre. Oremos. El justo vivirá por la fe. Y la fe verdadera, la fe que salva, es la fe que cambia y la fe que nos vuelve transformadores de vidas hacia los demás. Hermano, hermana, tu vida está siendo transformada por haber tenido fe en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor. ¿Te pareces todavía demasiado al hombre o mujer que eras antes de Cristo? ¿O eres una nueva criatura que realmente está siendo un embajador, una embajadora de Jesucristo al mundo que te rodea? ¿Estamos preparados a presentarnos delante del Señor? No solamente para decir: Señor, un día me convertí a ti y soy tu hijo, mi nombre debe estar escrito en el libro de la vida. O presentarme ante el Señor y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he predicado tu evangelio, he dado testimonio de Cristo. Muchos se han convertido por el testimonio que te he dado de ti, Señor. Aquí vengo no solo, sino acompañado de decenas, cientos, miles de personas a los cuales he testificado y a los cuales tú, por tu gracia, salvaste también por medio de la fe en Cristo. Soy un embajador de Jesucristo. Y si es que estoy en falta delante del Señor, hoy podemos decirle: Señor, quiero rescatar esta sola fe, pero no solamente para declarar que soy salvo, sino para declarar que soy alguien diferente por ti. Y en mi deuda contigo quiero ser ese embajador, esa embajadora que a tiempo y fuera de tiempo anuncia que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que dio su vida en la cruz para salvarnos, el
el que vendrá un día para que donde tú estás nosotros estemos contigo. Y también tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, si este Jesucristo no está en tu corazón, Dios te está poniendo la fe suficiente para creer en Él como tu salvador personal. Yo estoy seguro que lo que has escuchado esta mañana, así hayas escuchado solamente la 10ª parte, es suficiente para que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Y sé que has entendido mucho más. Dile tú en tu corazón: Señor Jesús, yo me entrego a ti como mi único Salvador, como el único que dio su vida por mí en la cruz para perdonarme mis pecados, como el único que vino desde los cielos personalmente por mí para justificarme y darme vida eterna, y el que me quiere también como embajador tuyo mientras esté en este mundo, anunciando a otros que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ven, Señor Jesús, te recibo como mi personal Salvador y te pido que tú me conviertas en un verdadero hijo de Dios. Si tú, amigo, has hecho esta oración y estás aquí en este lugar esta tarde, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Alguno de ustedes ha hecho esta oración aquí? Si tú estás allí en el Facebook y has hecho esta oración, escribe en la caja de comentarios: yo he hecho la oración. Uno de nosotros va a tratar de comunicarse contigo para ayudarte a confirmar esta decisión que has hecho. Dios mediante, el próximo domingo seguiremos con esta serie hablando de solo Cristo, pero que lo que hasta ahora hemos recibido, esa sola gracia, esa sola fe, sostenga y dinamice nuestras vidas para la gloria del nombre del Señor. Amén.